Gracias, Agostina. A ti por invitarme. Aquí estamos, ahora sí, estamos en el Facebook Live. Entonces voy a iniciar. Vamos a dar tiempo que se conecte un poquito más de gente por el Facebook Live y acá por el Zoom. Veo que están ingresando, entonces damos un tiempito. Bueno, vamos iniciando el conversatorio de este mediodía para Costa Rica. Ya noche para quienes están en España y bueno, todos los usos horarios que estén aquí representados eh, de parte del Centro Cultural de España. Queremos darle las gracias por sumarse a este cuarto conversatorio de una serie de actividades similares que estamos organizando en conjunto con Latinoamérica y que llevan como nombre Transformación de Materiales Orgánicos como Alternativa Sostenible en el marco del proyecto San José Ciudad Paisaje. Eh, Realizamos este tipo de actividad y nada, agradecerle a Karim de Latinoamérica por la coordinación y hoy contamos con Agostina Laurenzano. Ella es argentino-española, entiendo. Está en Madrid ahorita. Eh, y ella, Argentina, Argentina. argentina, Vivo en España. sí, es en España, de acuerdo, muy bien. Ella, es graduada en diseño de ropa y textil por la Universidad de Buenos Aires. Se dispuso a buscar alternativas de producción y consumo relacionadas con eco-friendly y cruelty free. En el año 2017 ha descubierto en la joyería contemporánea un medio de expresión gracias a las infinitas posibilidades que esta ofrece para incorporar diversos materiales en sus procesos creativos. Se involucró profundamente en la búsqueda incesante de biomateriales, explora en el campo de la química orgánica polímeros naturales para dar lugar a la creación de bioplásticos capaces de reemplazar algunos plásticos de origen fósil. En su intento de llevar a cabo las normas de una producción regida por la economía circular, eh, usa insumos de 0 kilómetros. Totalmente, eso es bien, así como lo digo, ella me va a corregir ahora. Y totalmente biobasados, biodegradables y 100% vegetales. Al poder concluir algunas posibilidades de estos materiales, aparentemente industrializables, durante su posgrado en artes aplicadas en la Escuela Massana de Barcelona, surge una nueva propuesta que analiza y reflexiona sobre la sociedad actual completamente consumista y basada en prácticas de reemplazo permanente. Entonces, con este perfil de Agostina, le cedo la palabra para que inicie con su exposición. La dinámica acá, Agostina, vos la marcás, vos dirás si te parece que te hagan preguntas, si vas contestando o si preferís hacer la exposición completa primero y después responder consultas que vayan surgiendo.
Vale, muchas gracias Esteban por la presentación y muchas gracias Karim por la invitación. Es la segunda vez que estoy acá. Estoy muy contenta y bueno, muy agradecida. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Vale. Bueno, con respecto a lo de kilómetro cero, se refiere a la cercanía, ¿no? Evidentemente, todas las producciones se hacen más sostenibles en un marco de producción de cercanía, porque ya nos estamos ahorrando algo básico que es el traslado y el consumo de energía. Entonces, bueno, yo vengo de las artes, pero estoy bastante enfocada en la parte científica porque hay muchas cosas que van desvariando durante los procesos, que uno se cree que las repite igual y de repente todo sale al revés, y muchas veces tiene que ver con las condiciones del medio ambiente. Entonces, poco a poco fui investigando, fui hilando contenido y al final, bueno, se hizo una bola de información. Entonces, voy a hablar de conceptos bastante específicos que tienen que ver con la ciencia, con la química. Entonces, si bien vamos a dejar las preguntas para lo último de todo, para poder tener un hilo conductor en la presentación, si se llegan a perder por completo, que me dicen, por favor repetí eso porque no entendí nada, pues ahí sí me detienen. ¿Vale? Ese es el único motivo por el cual me pueden detener. Luego, si hay una pregunta muy específica, bueno, la dejamos para el final. Así puedo llegar a hacer la presentación entera. Bien, les voy a compartir pantalla y si no me llegan a escuchar, también me detienen, así no se pierden lo que digo. Refresh. Bien, acá estoy acá estoy con esta primera imagen que la hice yo, de recursos que venía recolectando un poco aleatoriamente, capturando información de todos lados, entendiendo que los residuos del aguacate se utilizan mucho para extraer tinte, lo mismo los residuos de la cebolla, y por otro lado había escuchado así un poco de costado que en la piel de los cítricos había un montón de pectina, que era un polímero. Bueno, yo me había quedado con todo esto, con una información que para mí en ese momento era bastante irrelevante, porque no entendía bien de qué significaba, pero empecé a juntar, a juntar, a juntar. Luego, vale, cliqueando. Luego esta imagen donde empecé a interpretar un poco más que de la fuente de los residuos del aguacate podía extraer un polímero y un pigmento, del carbón podía crear un pigmento muy estable, evidentemente el negro, y que es muy difícil de encontrar el negro en la naturaleza, un negro bien neto. Y después, Disculpa, sí, se quedó en la imagen donde están las paltas, los aguacates, en la primera. vale, No, y no ahora, vemos ningún carbón. ostras, a ver, En tu monitor, si miras la imagen que cambia, sí, está sí cambiando. cambia. Vale, Ahora ahí, sí se ve aquí, sí, claro, perfecto. lo que pasa es que se ve el marco de la presentación, ¿no? Bueno, ¿lo quieren ver así? Lo vemos así y listo, ¿no? Sí, está ¿Me bien, ven? no hay problema, Agustina, sí, como te quede mejor a Vale. ti. Bueno, entonces, como les decía, luego de empezar a investigar un poco, empecé a interpretar qué podía encontrar en cada uno de esos recursos. Entonces, lo primero que les quiero aclarar es que en mi caso, yo lo que hice fue comenzar a hacer una investigación que me permita interpretar estos residuos. Porque si bien hay muchos experimentos que incluyen los residuos en su totalidad, mi curiosidad me ha llevado a ahondar en qué componentes forman esta materia y entonces cómo yo la puedo utilizar, transformar y mediante qué procesos puedo ir aislando esos componentes.
Por eso empiezo a diferenciar un poco que en la piel de naranja hay un polímero y un pigmento, luego voy a pasar a explicar mejor. Lo mismo en los residuos de aguacate y en el carbón, pura y exclusivamente el pigmento. Entonces, leyendo un poco la introducción que hemos hecho a este taller, repaso, que digo, desde la investigación y la interpretación de los componentes, o sea, los polímeros, los pigmentos básicos que predominan en la naturaleza de toda la vegetación, para mí cambia la perspectiva de los desechos en la agricultura y la ganadería, ya que no todo es comestible, pero siempre es potencialmente útil para crear biomateriales. Claro, porque al final la cáscara no nos la comemos, sobre todo el aguacate, que ni siquiera, no sé, se puede caramelizar, pero evidentemente tiene cosas de interés. Entonces, yo elijo ahondar en esto, en polímeros y en pigmentos. Antes de entrar en ambos mundos, quiero referirme al término orgánico. Siempre está el término, la confusión entre orgánico, inorgánico, mineral, natural. Entonces, como orgánico se entiende todo aquello que cuenta con aptitudes para crear vida. Entonces, puede ser de origen vegetal, animal, bacteriológico, y aquí no lo puse, pero también del mundo fungi, de los hongos. La composición básica de todo esto siempre es la famosa cadena carbonada. Entonces, para que algo sea orgánico, básicamente tiene que tener carbono e hidrógeno. Y después está complementado por oxígeno y nitrógeno, en muchísimos de los casos, en las mayorías, y luego entran en juego otros elementos de la tabla periódica, de origen metálico, por ejemplo. Entonces, teniendo esta definición, comenzamos a comprender que las moléculas que forman esos polímeros son muy complejas, porque están compuestas de muchos elementos que a su vez, depende cómo se combinan, forman distintas estructuras y generan diferentes resultados. En cambio, todo lo que es de origen mineral, lo mineral siempre es inorgánico, tiene una composición mucho más simple, porque es un mismo elemento que se repite permanentemente en una misma estructura, generando, por ejemplo, una pieza, no sé, de cobre, que el cobre en sí mismo es un elemento de la tabla periódica. Entonces, en el mundo de los pigmentos, yo considero que la fábrica productora de estos pigmentos es la célula vegetal. La célula vegetal es una celda que se repite miles de veces para llegar a formar una cáscara de naranja. Y dentro de esa celda podemos encontrar distintas particiones que se llaman organelos, hablando correctamente, y esas distintas particiones que cumplen una función vital para la respiración, el crecimiento de toda la vegetación y tal, tienen estos pigmentos que tienen meramente una función vital, y también tienen dentro estos polímeros. Entonces, los pigmentos propiamente dichos están entre las vacuolas y los cloroplastos, y se pueden agrupar entre clorofila, ficocianina y carotenoides, que después dentro de esos grupos hay muchos subgrupos. Y después dentro de las vacuolas tenemos los flavonoides, que por ejemplo hay 6.000 tipos de flavonoides, las betalainas y las curcuminoides. ¿Por qué podemos agruparlos y por qué es tan importante hacerlo de esta manera? Porque empezamos a entender características generales de los comportamientos de esos pigmentos para comprender cómo perduran en el tiempo o cómo no perduran en el tiempo, y cómo los pueden afectar los factores tanto del pH como del oxígeno, como los cambios de temperatura o el sol, que normalmente siempre tienen que ver cómo una molécula cambia sus enlaces o se destruyen. Entonces la sustancia o desaparece o visualmente se transforma. Entonces, les repaso, está la celda que está formada por otras partes, y la pared de la celda
de la célula, perdón, o esas partes dentro tienen las moléculas que componen esos pigmentos o esos polímeros. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros residuos que les quiero presentar es la piel de aguacate con el hueso, que es para extraer un pigmento rosa. Y yo en este experimento lo que hago es registrar tanto bueno, el gramaje básicamente es para poder repetir el experimento si en algún momento quisiéramos obtener exactamente el mismo resultado. Pero después es importante, bueno, esos son los taninos. O sea, cuando el hueso de aguacate, a ver, quiero amplificar. ¿Ahí ven el vídeo? ¿Alguien me puede responder? Sí, sí. Vale, cuando el hueso de aguacate se transforma en más oscuro, eso es un pigmento que lo está defendiendo de la oxidación. Bueno, para mí descubrir estas cosas es maravilloso. Entonces ahora entendemos por qué hay un pigmento rosado anaranjado dentro del hueso de aguacate tan abundante, o incluso también en la piel. Y claro, el pigmento no es visible hasta que entra en contacto con el oxígeno. Una vez que entra en contacto con el oxígeno, en este caso en particular, se mantiene estable. Los taninos normalmente son uno de los pigmentos más estables. Entonces, se pueden trabajar, por ejemplo, a altas temperaturas, perdón, y se pueden exponer en el agua durante un tiempo mucho más prolongado que un tinte vegetal color azul, por ejemplo. Obviamente después está toda la otra parte del residuo, que es la parte sólida, ¿no? A esto que le llamamos las fibras. Entonces, todo esto es un residuo que, o sea, le da estructura al vegetal y justamente esa es la función que le podemos dar. Por ejemplo, cuando yo preparo un bioplástico, si quiero que gane grosor, lo puedo generar gracias a esta estructura que tienen los vegetales naturalmente, porque es una parte que no se hidrata, entonces ni gana ni pierde volumen por culpa del agua, es estable. Vale, entonces puntualmente el aguacate tiene taninos condensados. Luego el otro recurso que aprovecho es la piel de cebolla. Bueno, yo en tintes trabajo con una variedad enorme de vegetales, pero hoy me estoy enfocando puntualmente en los residuos. Aquí la cebolla, trabajo con 10 gramos, aunque parezca mucho menos. Y algo que me parece importante diferenciar es que hay muchos residuos secos. Entonces, esos residuos secos, para poder hacer este desglose de componentes, necesitan del agua para permitir que esos componentes fluyan y se extraigan. En cambio, ahora les voy a presentar otro residuo que ya tiene agua dentro, entonces el mecanismo de preparación es diferente. También cuando agregamos agua, bueno, se puede trabajar en frío o en caliente, depende. En este caso es mucho mejor trabajar en caliente porque se ablanda toda la parte estructural de estas células, las paredes, toda la parte fibrosa, entonces el agua puede penetrar dentro y puede extraer este componente, que en este caso son el pigmento flavonol y las antocianinas. Ambos son flavonoides, pero hay subgrupos dentro de los flavonoides y aparte de estos subgrupos tienen más subgrupos y en total son como 6.000. Después, en el caso de la remolacha, que
parece que visualmente es mucha menor cantidad la que utilizo de residuos, en realidad, voy a detenerme acá, son 100 gramos. ¿Por qué? Porque tiene agua, naturalmente tiene agua. Entonces, en este caso, no es necesario agregar tanta agua porque ya tiene agua. Y lo que tenemos que aprender de las betalainas, que son el pigmento de la remolacha, para saber cómo conservarlo, es que se mantiene en perfectas condiciones, en 4 grados o menos, y en un pH entre 3 y 6. Entonces, cuando nosotros trabajamos con un pigmento, tenemos que entender esto para saber qué consecuencias pagamos si no lo tratamos correctamente. Y por ejemplo, ¿qué metodología de trabajo utilizo en este caso? Bueno, perfecto. Aprovechando que, por ejemplo, la remolacha tiene agua, la congelo. Entonces, esa agua al congelar aumenta sus dimensiones. Este aumento de dimensiones rompe toda la estructura celular, rompe la pared de esas celdas que forman la remolacha. Entonces, cuando esa celda se rompe, el fluido de adentro fluye por sí solo al descongelarse. Y así obtengo el pigmento de remolacha sin tener que interferir con agua caliente. ¿Ven? Este es el caso de la remolacha que fue descongelada, la estoy presionando con el agua y el pigmento se sale solo. Si quisiera obtener un poco más de pigmento, porque ella remolacha evidentemente tiene mucha cantidad de pigmento por extraer, se puede hacer por presión con alguna máquina o se agrega agua y se deja reposar tapada en la nevera durante varios días para que ese agua gane una gran concentración. Lo que yo hago siempre es etiquetar y ponerle referencias a cada uno de los frascos con los que trabajo, porque luego se me acumulan un montón y no los puedo identificar. Y la fecha de inicio de trabajo siempre es importantísima. Ven, por ejemplo, en este caso yo le agregué una cantidad de agua que eran, si mal no recuerdo, 50 mililitros, pero al estrujar la remolacha me quedo con un poco más de 50 mililitros porque estoy obteniendo el agua que le agregué más el agua que obtengo de las remolachas que tienen naturalmente. Bueno, y acá les decía el pigmento que hay dentro de las remolachas. Después, otro residuo que utilizo para crear pigmentos son los residuos agrícolas. En la mayoría de los casos son leñosos y es para crear justamente carbón vegetal. El método de carbonización se hace en ausencia de oxígeno. Entonces, esta madera, o pueden ser hojas secas, o incluso una cáscara de naranja. Normalmente lo que no funciona bien son residuos ricos en aceites y resinas, porque evidentemente frente al calor esos componentes reaccionan distintos, se ponen densos y pegajosos. Y en este caso, para crear un pigmento, necesitamos un material seco que se pueda pulverizar. Entonces yo agarro madera, la coloco en la lata, en ausencia de oxígeno, va recibiendo calor de toda la madera que está por fuera, que está prendida a fuego por la presencia de oxígeno. Entonces la madera que está por fuera, que también es un residuo, se combustiona y se queda en ceniza color blanca, que son los silicatos, los sílices de la materia orgánica, mientras que lo que está dentro llega a 300 grados y se queda completamente negro. Si nos pasaríamos a los 500 grados, eso que está negro empezaría a combustionar de todas formas por el exceso de calor, aunque no haya fuego. Entonces quedarían cenizas. Así que es un proceso donde hay que ir cuidando la temperatura.
Bueno, esto al final del vídeo lo transformo en polvo, pero como veo que el horario está pasando que flipo, me voy a ir apurando. Vale, entonces aquí lo que me gusta agregar a colación es que tanto este carbón como este tienen el mismo elemento químico que es el carbono. Pero en este caso está mucho más compacto porque este es el carbón mineral hermano del petróleo. Entonces, ¿por qué yo dije que lo orgánico era carbono? Porque es carbono más hidrógeno. En este caso, como es carbono solo, es un mineral. Y este mineral en concreto, el carbono mineral, es muy demandado por la industria porque al estar tan compacto demora más en combustionarse por la ausencia de oxígeno, entonces es un insumo mucho más potente. Por eso la disputa de no reemplazar todo el carbón mineral por el carbón vegetal. Y para entender cómo es el comportamiento de esta estructura molecular del carbono dentro de un grafito o de un carbón vegetal, son láminas bidimensionales que se van superponiendo una debajo de la otra y se observa esto negro como resultado, y en cambio cuando el mismo carbono se combina de manera tridimensional aparece el diamante, ¿no? Bueno, nada, esto era un detalle que quería contar porque también me parece alucinante que un mismo elemento químico pueda crear dos cosas tan antagónicas. Después, entonces vamos a pasar a los polímeros como otro recurso que encontramos dentro de la fábrica, que es la célula vegetal. En este caso, ya no está dentro de las vacuolas y el cloroplasto, sino que forman parte de la membrana externa y de la pared celular, armando la estructura y conteniendo todo lo que hay dentro. Entonces, los polímeros que se suelen encontrar en mayor cantidad es la celulosa y la lignina, que en los materiales leñosos, pero también tenemos ahí mismo el agar-agar. Ahí mismo el agar-agar. ¿Hay un micrófono? ¿Hay un micrófono? Vale, bueno, sigo hablando. Las plantas del mar, o sea, las algas, tienen todas sus sustancias carrageninas, el carragenano, el agar-agar, el ácido algínico, o sea, el alginato, todo está en la membrana, porque son sustancias que con su carga eléctrica permiten atraer y rechazar sustancias para que vayan entrando y saliendo de la célula. Y por otro lado, perdón, esto me he confundido porque, claro, están los polímeros en la pared celular, pero aparte hay uno que también tienen todas las plantas, que son los almidones, que es una reserva de energía, que se ubican dentro del cloroplasto, dentro del mismo apartado donde podemos encontrar los pigmentos verdes, azul y naranja. Vale, bueno, obviamente, así como hay clorofilas, carotenoides naranjas, también hay flavonoides color naranja. Entonces, por ejemplo, si nosotros los vemos y no los sabemos identificar, se pueden diferenciar por su sabor, por su solubilidad en el agua o en aceite, o por su modificación de color frente a los cambios del pH. Por ejemplo, si le agregamos vinagre se queda de un color, si le agregamos bicarbonato de sodio, que es una sustancia alcalina, puede cambiar a otro color. Entonces, los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Son moléculas muy grandes. Estas moléculas muy grandes están formadas por otras moléculas y estas moléculas se van repitiendo de forma alterna, al azar o en bloques. Entonces, esta repetición de esa molécula forma una molécula gigante que es un polímero. Los polímeros, como sabemos, son los que constituyen los plásticos, pero también los podemos encontrar en el reino vegetal, animal, bacteriológico, fungi. Yo siempre trabajo con lo vegetal porque promuevo el mundo del veganismo, porque soy vegana, y por eso estudio tanto la célula vegetal. Pero el concepto es un poco igual cuando queremos hablar de un animal, también está compuesto por células. Entonces, volviendo a los polímeros. Los polímeros naturales, si bien son moléculas grandes,
se pueden decodificar por los microorganismos de la Tierra porque tienen una constitución, o sea, están hechos de una manera que es más factible desarmarlos. Básicamente se trata de una cuestión de enlaces. En cambio, los enlaces de las moléculas, de los polímeros, de los plásticos, son mucho más estables, entonces los microorganismos del suelo, evidentemente, no los pueden desarmar. Pero a veces no es una cuestión de tamaño o peso, es una cuestión de enlaces, que los enlaces artificiales y sintéticos son mucho más estables que los naturales. Y esto es como una caja de mudanzas, o sea, si tenemos una caja gigante, tarda mucho más en desarmarse que una caja pequeña. Pues un microorganismo del suelo tarda mucho más en degradar un polímero que una molécula pequeña. Pero si es natural y no tiene ninguna síntesis, lo va a poder degradar a corto o largo plazo, pero lo va a poder degradar. Entonces, comprendiendo un poco dónde se localizan los polímeros y cómo son, empiezo a recolectar recursos y comienzo a extraer el almidón. Como el almidón es una reserva de energía, por lógica empiezo a interpretar que se encuentra puntualmente en ciertos recursos. O sea, evidentemente una semilla, como tiene que dar origen a una planta, es mucho más rica en almidón que... ¿Pueden apagar el micrófono? Porque se escucha mucho. Hola, ahí está. Evidentemente es mucho más rica en almidón que una hoja de un árbol, pero el almidón está en todas partes. Y también una vez que aprendí eso, realmente me sentí muy motivada a localizar residuos para poder recolectar su almidón. Bueno, en este caso he creado el almidón, pero de vuelta he generado el pigmento del hueso de aguacate. Perdón, hay un micrófono abierto. A ver, Vicky. Es Vicky, creo que se puede apagar tu micrófono. Sí, yo creo que Vicky se levantó y se fue. Sí, disculpen, es que yo salí del Zoom y perdí control, entonces no puedo apagar micrófonos. Karim, ¿vos podrías? Bueno, lo que les voy comentando aquí es que yo lo que hago es triturar el hueso para poner ese hueso triturado en remojo. Bueno, lo he rallado en vez de triturarlo. Al ponerlo en remojo, queda en reposo, entonces otra vez el agua actúa como medio para extraer ciertos componentes que yo quiero recuperar de este hueso de aguacate, y en este caso me va a ayudar a recuperar el almidón y accidentalmente también recupero el pigmento. Esta capa de acá abajo es el almidón, porque una vez que escurrí, o sea, primero puse la ralladura a remojo, luego pasó un tiempo, luego escurrí toda el agua y ese agua la dejé reposar. Entonces todas las partículas del almidón se han ido al fondo. Si lo quiero decolorar, lo trato con hipoclorito de sodio o con otros colores. De acá también la interpretación de que no todos los almidones o el agar-agar que nos comemos naturalmente es transparente o blanco, sino que todo suele estar tratado con hipoclorito de sodio. Que a veces todo lo que es natural no es tan natural como pensamos y nos lo comemos igual. Bueno, acá hay otra recuperación de almidón y a partir de este hay un ensayo de bioplástico. Las bananas, cuando son verdes, son muy ricas en clorofila porque están todo el tiempo absorbiendo luz solar para crecer y alimentarse con la energía solar.
luego pierden esa clorofila, se transforman en amarilla y esa piel se vuelve muy rica en almidón porque sigue alimentando el fruto que hay dentro con esa reserva de energía. Entonces ahí trituré la piel y la puse en remojo. Ahora voy a colar esa piel triturada para quedarme solo con el agua. Esto parece negro, pero les juro que es marrón. Siempre el negro, como les dije, el negro neto es muy difícil de encontrarlo. Se le quita el excedente de líquido y se deja secar el almidón. Bueno, esto es otra cosa que hay que comprender. Por ejemplo, nosotros cuando queremos lecolizar un recurso, el envejecimiento es otro factor para que ese recurso luego no esté disponible o esté, digamos, destruido. Entonces, cuando encontramos, por ejemplo, una piel de banana, de plátano muy maduro, evidentemente va a ser más rica en glucosa que en almidón, porque el almidón, con el paso del tiempo, que es un polímero, se rompe en sus pequeñas moléculas y se transforma en azúcares. Bien, acá están los ingredientes del bioplástico que uso, el agua como medio disolvente para poder integrar todos los ingredientes. Esa es la glicerina que funciona como plastificante para que el bioplástico tenga flexibilidad. Porque si trabajamos solo con el polímero luego cuando pierde el agua que se seca, se cristaliza y se comienza a romper. Entonces la glicerina ablanda esos enlaces intermoleculares y el vinagre solo se mantiene presente durante el proceso de secado porque luego con el tiempo se evapora, pero es esencial porque le aporta acidez al medio. Eso quiere decir que genera condiciones que no son idóneas para que crezcan bacterias, para que crezcan hongos o lo ataquen bacterias, ¿no? Entonces, de esta manera podemos mantener el bioplástico en buenas condiciones. Cuando está seco, al no tener agua, ya es más difícil que se contamine. Por eso hay que llevarlo al compost para que se humedezca y entra en un contexto apto para su descomposición. Entonces, cuando hice este bioplástico, la verdad es que no suelo trabajar de esta manera, pero quien quiera aprovechar el recurso en su totalidad, podría haber utilizado las fibras de banana e incorporarlas. Claro, quedaría un bioplástico opaco, pero esto le agregaría dimensión, porque estas fibras de banana, justamente como no son fines al agua, no se disuelven en agua, guardan su dimensión. El agua se va, el polímero disminuye su tamaño, pero las fibras de la banana le ayudan a conservar ese tamaño. Entonces, a partir de esta interpretación de que los almidones abundan en las semillas, en los tubérculos, en algunas pieles que son más tungentes, empiezo la investigación por mi cuenta de otros polímeros que no son habituales y descubro en el hueso del níspero una gran fuente de
almidón. Entonces hago todo el ensayo de recolectar las semillas, pelarlas, triturarlas, luego ponerlas a remojo, filtrar el almidón, dejarlo secar y transformarlo en un bioplástico, y luego hago el ensayo de los bioplásticos para entender qué porcentaje de glicerina debo agregarle. Esta es una manera y una metodología de poder hacer un registro de los procesos para cuando ustedes están investigando. Entonces, en el caso del almidón son estos granos que, como les había mostrado anteriormente, dentro de la célula están en el cloroplasto, aquí son estas bolitas. Esas bolitas son esta foto. Entonces, bueno, más allá de esto, si lo quieren leer o no, a mí lo que me interesa explicarles es la gelificación. O sea, tienen esta forma. Cuando se les agrega agua fría, ellos mantienen su forma, pero se dispersan en el agua, se acomodan de manera homogénea, digamos como a la misma distancia, así, luego precipitan, ¿no? Pero el agua lo que ayuda es a separar las partículas, a que no se formen grumos. El agua fría. Cuando se agrega calor, la temperatura del agua ayuda a que este agua confluya con los granos, se generen algunas interacciones, no los quiero liar más, también a nivel químico. Entonces estos granos van perdiendo su forma hasta que se aglomeran, de ahí la palabra aglomerante, por completo. Y se quedan pegaditos, unidos, y si hicimos correctamente bien el proceso, primero en frío y luego en caliente, revolviendo sin parar, cuando vertemos esta mezcla en el molde, es autonivelante, entonces va a caer, se va a acomodar y luego va a ir secando y va perdiendo su dimensión, que si le agregamos la fibra de banana, evidentemente va a guardar su dimensión. Cuando pierde su dimensión, estos granos empiezan a recuperar su forma, como es aquí en esta última etapa, y de ahí cómo se crea, digamos, a nivel más microscópico esta lámina de bioplástico. Después tenemos procesos más industriales que se denominan esterificación, que podemos hablar del aprovechamiento de las hierbas, del serrín, de la poda de árboles, que este proceso se puede hacer en casa, pero es bastante más complejo. O sea, para entender la membrana de la célula, que es muy abundante en celulosa, la celulosa es una fibra, la de algodón es una fibra, o sea, la camiseta que tenemos puesta, que es hidrofóbica, o sea, le ponemos agua y no se hincha, no se aglomera, no le pasa nada. Entonces, con esta modificación molecular, o sea, agarramos la molécula y le cambiamos la puntita. Tan solo con esa modificación, que el nombre correcto es como una semisíntesis, porque no pierde su naturaleza completa, se sintetiza solo la colita de la molécula. Tan solo con ese cambio, la molécula comienza a ser hidrofílica, es decir, se asocia perfectamente al agua, se hincha con el agua, se aglomera con el agua y encima su aspecto se transforma porque ahora es transparente. Estos componentes se llaman metilcelulosa y carboxilmetilcelulosa. Y la lámina que he creado tiene aquí una estructura un poco más acartonada que la lámina que hice con el almidón de plátano. Ese es el vinagre. Aquí estamos colocando el polímero de celulosa, la metilcelulosa, estamos calculando el gramaje. Karin, las preguntas son fuera de la hora, ¿no? Generalmente no. Ah, Tú vale. decides si te quieres alargar o quieres avanzar, o sea, quieres ya comenzar con las preguntas. Me quedan, sí, 5 minutos. Vale, lo que les quería explicar de la metilcelulosa fue que tuve que aprender que este polímero se dispersa en caliente y se aglomera en frío. O sea, exactamente a la inversa que el polímero del almidón. Y aquí lo que hice fue aprovechar un recurso
también un desecho, que son las hojas. Me he quedado con la parte de la nervadura, que si bien estéticamente es muy bonito, para mí cumple una función porque lo que hace es crear un entramado dentro de los bioplásticos y reforzarlos. Entonces, estas hojas, para poder ablandar toda la carne, digamos, se ponen una hora a remojo o en bicarbonato de sodio o 3 horas, no me acuerdo bien. Y en una fuente de calor, ¿no? Obviamente calentándolas permanentemente. Vale, y acá está la forma en que las he utilizado. Primero cociné el bioplástico, luego armé el entramado, luego lo dejé secar, lo desmoldé y aquí está el resultado. Entonces, les quería presentar inspiración porque hay gente que trabaja un poco con mi misma metodología. Por ejemplo, esta chica, Paula Nerlich, recupera la aquafaba de los garbanzos para hacer bioplásticos. Este aquafaba es muy rica en proteínas, no creo que sea propiamente almidón, pero es proteínas dentro del mundo de los mucílagos. Los garbanzos evidentemente también son semillas, por eso nos pueden aportar este componente de manera tan abundante. Después tenemos el caso de Pasta Fría por Ana Otero, donde ella aprovecha el calcio, que si bien es el recurso entero de la cáscara de huevo y de la concha de los moluscos, ambos son calcio puro. Entonces, en este caso estamos utilizando un componente que funciona más a nivel estructural que en lugar que como aglomerante, porque esto lo transforma en polvo y le ayuda a crear volumen. Y luego hace la impresión 3D. Y luego tenemos el caso de Carolina Echeverne y el caso de Timo Biomateriales, que son dos chicas que trabajan con borra de café. Entonces, tienen un aglomerante previamente que cocinan, luego le agregan el café, es decir, el residuo por completo, que le aporta estructura a este bioplástico que yo hice transparente con el almidón de la plata de la piel del plátano, pues ellas lo han transformado en un biocuero o una taza de café. Vale, y muchas gracias. Bien, no sé, preguntas, los volví un poco locos, locas. Vale, me he apurado un poco porque pensé que podía haber alguna pregunta, pero capaz no tienen nada para consultar. Hola, Agostina. Hola, Hola, te felicito, muy linda tus experiencias. muchas gracias, Gravi. ¿Podrías mostrar el primer video donde realizas la experiencia de bioplástico, por favor? ¿Cuál? El primer video donde está la experiencia del bioplástico. Te escucho muy mal. ¿Este? A ver. ¿Qué? ¿Este? A ver. No se muestra. ¿Es este? A ver. No se ve la pantalla, Agustina. No estás proyectándose. Vale. Entonces, vamos a ir aquí. Así. Ahora la ven, ¿no? Almidón de plátano. ¿Vale? No Ahora se ve. Perdón, no se ve. Perdón. La dejé de compartir, es Sí. verdad. Perdonen. Vale, compartir. Vale. Ahí viene el plátano, ¿no?
Sí. Vale. Es esta la receta, ¿no? Gabriela, Sí, ¿dónde se ve el bioplástico? uy, la escucho muy mal. Oh. Tiene una de las dos que cerrar el micrófono. Esas son las campanadas de la iglesia que tengo al lado. ¿Tenés alguna pregunta con respecto a esto, Gabriela? ¿Querés que explique algo? Mientras respondemos una pregunta, Agustina, de Sí. Pau, espérate, dice que está con el micrófono y quería consultar, ¿existe posibilidad de utilizar agua de mar en reemplazo del agua potable? No, porque tiene yodo. Entonces, el tema de que interfiera el yodo muchas veces altera el comportamiento, porque las sales evidentemente son muy reactivas y, y podrían modificar el resultado final del bioplástico, generando un bioplástico mucho más turbio o en el caso de los pigmentos, alterando el color. De todos modos, siempre eso perfilando muy fino, ¿no? Con el tema de generar un bioplástico transparente y un pigmento en particular que querramos que se mantenga así exacto. Pero si queremos utilizar el agua de mar, por ejemplo, para hacer esto, ya les muestro. Aquí, lo que hace Carolina. Yo creo que no habría problema, porque al final ya no nos preocupa la transparencia. De todos modos, hay sales que cortan la aglomeración. Nunca lo he ensayado con agua de mar, pero ese podría ser otro problema, justamente por la carga eléctrica que tienen. Entonces, si cortan la aglomeración, ya ni siquiera este experimento podríamos generar. Lo digo porque la única experiencia que tuve con sales fue bicarbonato de sodio y me sucedió que se me puso totalmente turbio, el bioplástico era transparente. Y después trabajé con alginato, sí, y usé un vinagre, no era una sal. Las sales suelen ser más alcalinas que ácidas, pero bueno, en este caso la experiencia fue que le agregué vinagre, es decir, una sustancia con mucha carga reactiva, y el alginato se cortó. Se armaron como gelatinas separadas, ¿no? Así como una mayonesa cortada, no sé cómo. ¿Vale? ¿Está respondida la pregunta? Bien, acá tengo otra pregunta de Andrea. ¿Qué superficie es mejor para hacer el bioplástico sin que se pegue? Es una gran pregunta, porque el molde es la guía. O sea, sin molde, el bioplástico nunca va a tomar la forma que nosotros queremos. Esto de verter el agar-agar y cuando gelifica lo saco y lo dejo que seque, al final el agar-agar, aunque gelifique, el molde lo está tensando de cada lado. Y esa tensión hace que el agar-agar se quede en su sitio, lo mismo que la gelatina animal y tal. Entonces, ¿necesitamos un molde que sea antiadherente? No, porque no queremos que la gelatina o el agar-agar o el almidón se desmolden solos. Pero vamos a usar un molde que sea poroso y que luego el polímero se nos quede enganchado. No. Entonces, a ver, así como la superficie ideal sería un vidrio satinado, porque no es poroso y tampoco es antiadherente, porque no tiene una superficie lisa. Pero claro, si estamos jugando con esta cuestión de querer crear un bioplástico liso y brillante de ambas caras, bueno, no sé explicar por qué hay vidrios que funcionan mejor que otros. Algunos tienen como la semiadherencia justa y otros en cambio funcionan fatal. Y después se usa mucho metacrilato, que yo no lo uso porque creo que es un recurso que contamina mucho.
acero inoxidable normalmente tiene 4 vidas, o sea, si la fuente es buena, en perfecto estado y tal, a la 4ª vez que le pusiste el bioplástico a secar, se oxida. Y después en este caso están usando la madera cubierta con la melamina, que también puede funcionar bien. Esa me ha funcionado muy bien, pero también es contaminante, porque al final la melamina es un plástico. Así que para mí lo mejor es como encontrar una fuente de vidrio satinada o ir ensayando con fuentes hasta dar con una que vaya bien. Bien, otra pregunta. ¿Algún sustituto de la glicerina para hacer bioplástico? Excelente pregunta. La glicerina es hidrofílica, o sea que evidentemente no sería ideal usar este plastificante porque quiere decir que cuando el bioplástico se deshidrata, tenemos un ingrediente que es propenso a absorber la humedad ambiente. Sin embargo, yo no he encontrado otra alternativa. Por eso, de acá, el hecho de poder ir compensando estas propiedades que no nos convencen, agregando otro tipo de sustancias, como ser un recubrimiento de cera, o por ejemplo, el alginato sí es impermeable, entonces aunque tenga glicerina, es impermeable. Y no sé si igual la pregunta iba por ahí o era por tener otra opción, no conozco otra opción. ¿Hay más preguntas, Karin? Sí, perdón, ¿el alginato es compostable? Sí. Sí, siempre hay que pensar que todo hay que entenderlo en términos de equilibrio, ¿no? Como que yo siempre me imagino que de repente nos vamos a ver una humanidad adicta al bioplástico y de repente el fondo del mar va a ser una gelatina, quiero decir, tampoco es la idea. Me parece que hay que revisar una cuestión de consumo más que de reemplazo. Bien, otra pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de mantener los bioplásticos una vez que se ha desmoldado? A ver, el bioplástico se mantiene en perfecto estado guardado, o sea, en un armario, protegido, ¿no? Pero no es la finalidad que le queremos dar. Entonces, tenemos que entender que la función que le vamos a dar tiene que ser consecuente a las aptitudes que puede tener ese bioplástico. Entonces yo cuando quiero enseñar un muestrario, evidentemente lo tengo en una carpeta, todo súper correcto, bien plano. También tengo bioplásticos que los he hecho en moldes 3D, en cuencos. No estoy en el taller ahora, no lo puedo mostrar. Y llamativamente no ha perdido la forma y lo he dejado en exterior adrede, a ver qué le pasaba, ¿no? Entonces, pero claro, fue un bioplástico que cociné mucho y se puso mucho más rígido que los bioplásticos que normalmente hago para hacer láminas. Entonces, todo este tipo de experimentos a mí me ayudan a ir denotando que capaz los bioplásticos, para que resistan mejor en el tiempo, tienen que recibir un exceso de calor al borde de quemarse. Esto con el agar-agar me pasó. Me pasó reiteradas veces, ¿no? Pero es algo que todavía no estudié, entonces no lo puedo explicar. Pero es curioso que vayan pasando estas cosas. Bien, otra pregunta, dame un segundo. Sí. ¿Sabes qué efecto tiene la luz sobre el bioplástico? ¿Lo degrada muy rápido? La luz degrada. La luz solar con rayos UV degrada lo sintético, lo natural, entonces sí, efectivamente lo degrada. Yo tengo potes de plástico del que todos conocemos fuera y ya por culpa de la luz solar están decolorados e incluso se están resecos y si los golpeo se me parten. Pero el tema es determinar
cuánto tiempo necesitamos que dure ese bioplástico. Bien, ¿y se puede hacer filamentos para impresión 3D a partir de bioplásticos? Bueno, esa es una pregunta que le puedes hacer a Ana Otero, que en el libro de pasta fría están viendo la pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí? Vale, porque ella justamente está inmersa en esta investigación y lo que a mí me ha contado por ser colega mía es que, claro, ese filamento al ser extruido tiene que conservar la misma densidad dentro de la extrusora que está en estado líquido y luego al extruirse debe conservar la misma densidad fuera y se transforma en estado seco. Y mientras se seca no se debe desmoronar. Entonces ella hizo todo un estudio de la densidad de este material y esa densidad la logró gracias al agregado de este componente que es el calcio de las cáscaras de huevo de los moluscos que le aportan dimensión al material. Por eso insistía todo el tiempo en esto de, vale, tenemos un recurso, podemos extraer el almidón, el pigmento, pero ¿qué pasa con toda esa fibra que sobra? ¿Es un desecho? Bueno, tal vez sí, pero tal vez no. Capaz este material que desarrolló Ana también se puede compensar su densidad con alguna fibra de origen vegetal. En este caso es mineral por ser calcio. Preguntan si puedes compartir tu correo. Ah, sí. Lo comparto ahora, ¿no hay problema? Vale, sí, no hay problema. Yo lo que les quería decir era que, bueno, si les interesa realmente la investigación ardua que hago, no tan profunda, hoy propiamente subí en el Instagram una publicación de un libro que es de pigmento, que tiene 160 hojas y 6 horas de vídeo. Entonces, nada, si necesitan consultar algo, me hablan a mí, y si están interesados pueden acceder al libro, que aviso no es gratuito, ¿vale? Porque fueron 2 años de trabajo, pero quiero dejar claro que sí, que evidentemente me dedico a esto. Ay, me alegro mucho que les haya gustado la presentación. Siempre el temor de aburrir, pero bueno, luego de trabajar 5 años en esta disciplina, cada vez me cuesta más hablar desde otro lugar. No, muchas gracias, Agostina. Creo que vamos cerrando, ¿verdad? Sí, Yo me tuve que mover un poquito, perdí la conexión de internet, ahí entiendo que metí un poco ruido, me disculpo mucho, de verdad. no. Es que cuando retomé la conexión al Zoom, el micrófono para mí por default se me abre. Entonces, bueno, estaba metiendo un escándalo y ya. Así que nada, muchas gracias. De verdad, ha sido de muy alto nivel la presentación. Veo que las personas están muy contentas. Que nos acompañaron, muchas gracias, tanto aquí como en el Zoom, como en el Facebook Live. Va a quedar el video colgado en el Facebook Live del Centro Cultural de España en San José, Costa Rica. Creo que vamos a ver, para quienes no lo tienen y quienes están acá. La dirección del centro del Facebook ya les digo, un segundito, es CCE Costa Rica, todo seguido, con mayúscula CCE, la C de Costa Rica y la R de Costa Rica. Entonces, ahí busquen y ahí va a quedar para que lo compartan y lo divulguen con más personas. La semana entrante tenemos el 5º conversatorio de esta serie que va a tratar sobre innovar para conservar nuevas tecnologías en el monitoreo de especies en peligro de extinción, a cargo de Fabiola Chirino. Este es un conversatorio presencial. Este va a ser en el Centro Cultural de España. Igual lo vamos a transmitir a través del Facebook Live del centro también. Para quienes estén un poquito más lejos, sí va a ser tarde porque es a las 18 horas de Costa Rica. Esto ya va a ser allá de madrugada para ustedes. ¿Cómo sería? Las 6, ¿qué serían? La medianoche, ¿no? De aquí, No, sí, las 2 de la madrugada creo que sería, sí. Pero sí, nada, son 8 sí, horas de diferencia, ¿no? sí. También quedaría colgado en el Facebook
Y nada, ahí vamos a seguir anunciando porque en noviembre tenemos 4 conversatorios, 3 más, además de la semana próxima. Va a haber otro que es virtual, otro que es presencial, perdón, el sexto, y los 2 últimos sí serán virtuales a esta misma hora. Entonces, nada, muchas gracias de nuevo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Ujú, Estoy muy contenta. Gracias por todo. ujú. Bien. Karin, ¿nos tenemos que quedar un momento o me salgo? Voy cerrando porque así es que no creo que se pueda. Dame un segundo. Si Sí, es sí, cierto, tranquilo. No si tengo sí, apuro. hay que cerrar la sesión para que termine la transmisión. Vale. Listo. Bueno. ¿Karin? Voy a cerrar si te quieres volver a conectar, así Vale, y cierro. vale.